Si estás viendo este video es porque probablemente alguien te está pidiendo que por favor dejes usar la palabra disforia. Hola, yo soy Lisandro Cotone. En estos tiempos se está popularizando un término que se llama disforia de género dentro de la comunidad trans. Lo que mucha gente no sabe es cuál es el origen de ese término y qué es lo que realmente significa. Para la mayoría de las personas de la comunidad trans, si vos les preguntas qué es disforia, ellos se van a referir comúnmente a la incomodidad que sienten con su cuerpo debido a los estereotipos de belleza que hay en la sociedad. Esta cuestión que genera que, por ejemplo, nosotros al no entrar en ciertos cánones de belleza con la masculinidad o la feminidad, terminamos sintiéndonos incómodos y tengamos una sensación que es difícil de definir y por eso muchas veces se usa la palabra disforia. Pero para saber por qué no está ocupado usarla, lo mejor es pensar de dónde viene el término disforia de género. Disforia de género fue un término que se popularizó en los libros de psicología como una forma de diagnosticar a las personas trans por su condición, catalogándolas como un trastorno psiquiátrico. Este término comenzó a utilizarse en 1973 por el Dr. Sean Money y se ha dado de baja hace apenas unos 3 años aproximadamente. Una de las razones por las cuales este término se popularizó fue porque en las pocas leyes que hay que apoyen a la comunidad trans, muchas veces se aferraron a este concepto de enfermedad mental para justificar que el Estado pudiera, por ejemplo, pagar las hormonas o las operaciones de las personas trans que requirieran modificar su cuerpo para acordarlo a su expresión de género. Y a veces ni siquiera era por una cuestión de operaciones u hormonas, a veces era simplemente porque querías hacer tu cambio de DNI y aún así, si vos llegabas a aprobar este examen, luego te pedían que te hormonizaras y a veces inclusive que te operaras. Por suerte en países como acá en la Argentina, la ley de identidad de género que tenemos son todos derechos y no obligaciones y no necesitamos el aval de ningún psicólogo o psiquiatra. Sin embargo, en algunos países sigue pasando a pesar de que obviamente está mal. Esto sobre todo sucedía en Estados Unidos y en España, por lo que primero el término pudo empezar a usarse en Estados Unidos, en algunos estados en los cuales hay cierto acompañamiento hacia las personas trans, y en España, en la ley anterior, que ya no se utiliza, en la cual siempre detrás tenía que haber un psicólogo o un psiquiatra diagnosticándonos. Y este diagnóstico era totalmente arbitrario, porque muchas veces se hacían preguntas muy ridículas que no todas las personas tienen que concordar para ver si eras lo suficientemente hombre o lo suficientemente mujer para que te pudieran acompañar en tu proceso. Las preguntas que solían hacerse eran como, por ejemplo, si eras una chica trans, ¿vos cuando eras chiquito jugabas con muñecas o con autitos? Es como... O sea, por ahí simplemente jugabas con juguetes porque eras un nene que jugaba con juguetes y un nene puede jugar con muñecas o una nena puede jugar con autitos, no una cosa determina la otra. Y sin embargo, estas cuestiones se terminaban preguntando y se usaban como referencia. Y es que por mucho tiempo intentó buscarse poder meter dentro de la medicina a la comunidad de la diversidad sexual, como por ejemplo anteriormente se consideraba una enfermedad mental ser gay o ser lesbiana. ¿Y qué tiene de malo que se considere que es una enfermedad mental ser trans? Que como es una enfermedad se cree que tiene que tener una cura. Y lo mismo pasó con la comunidad gay, que recién en los años 90 fue cuando dejó de considerarse una enfermedad mental. Si seguimos utilizando términos que refieren a cuando se diagnostica a una persona trans por su condición como un trastorno psiquiátrico, nos estamos remontando a esos términos que justamente van en contra de nuestra comunidad. Y eso no es todo. Esta incomodidad que nosotros sentimos con nuestro cuerpo, muchas veces la pensamos como si fuera una emoción. Decimos tengo disforia, de la misma manera que podríamos decir estoy triste o estoy feliz. Y hay que saber que no es una emoción lo que estamos sintiendo, sino que es consecuencia de la discriminación. Es decir, yo me puedo llegar a sentir mal por mi cuerpo porque hay cánones de belleza en la sociedad que me dicen que los hombres tienen que ser de cierta manera y yo, como soy un chico trans, no los cumplo, entonces me puedo llegar a angustiar. Pero no es un problema de mi cuerpo, porque mi cuerpo es... tipo, no sé, son mis manos, son mis piernas que me permiten correr, que me permiten comer, que me permiten respirar. Mi cuerpo no tiene el problema de nada, el problema son los estereotipos que hay en la sociedad que excluyen a las corporalidades diversas. Y no solamente a la gente trans, también a la gente cis. Esta cuestión de que quizá una mujer cis puede llegar a buscar ropa y por tener cierta talla tiene que pedir tallas especiales porque no consideran su corporalidad. Por ahí porque no sé, en vez de pesar 60 kilos pesa 80 dentro de las tiendas de ropa. Y a la gente trans, obviamente, esto es una diferencia mucho mayor,
porque tenemos corporalidades distintas que no somos consideradas, por ejemplo, en la indumentaria. Y esto lo doy ejemplo, esto también puede pasar cuando simplemente vemos una revista o vemos revista, ¿quién ve revistas en esta época? O cuando vemos la tele o cuando vemos el Instagram. Entonces hay que reconocer el origen cultural que tiene esta incomodidad y que es consecuencia de la discriminación. No es una emoción. Sobre todo si vamos a referirnos a esto que sentimos como un malestar, lo tenemos que decir no utilizando términos que vienen de la patología a la comunidad trans. Y se puede pensar alguno. Yo siempre le digo a las chicas que tenemos que hacer una asamblea y pensar un término nuevo que se pueda utilizar. Podemos decir, por ejemplo, me siento incómodo con los cánones de belleza, me siento incómodo con las imposiciones que hay de las corporalidades. Obviamente, es mucho más cómodo poder decir todo esto en una sola palabra, pero muchas veces cuando la repetimos, a la gente no le llega la razón de esa incomodidad y nos quedamos con la palabra y lo equivalemos a una emoción y seguimos validando un término que ya primero está en desuso y que además es patologizante. Las leyes que apoyan a la comunidad trans no deberían fijarse en diagnósticos psicológicos o psiquiátricos para poder hacer el cambio de DNI o operaciones u hormonización. Y no tenemos que apoyarlos, tenemos que exigir que las leyes nos respeten por quienes somos, porque tenemos una identidad como cualquier otra persona. Y esto ya lo hemos hablado en varios videos de por qué el género es una construcción cultural. Y si bien tienen la necesidad de intentar meter que el género en realidad es una condición biológica, ya hay muchos conceptos en los cuales ya se ha demostrado que no. De hecho, también tenemos el documento creado por el Dr. Menéndez en el que habla de cómo siempre la mirada que se tiene de la biología está desde una mirada cis heteronormativa, en la cual se niegan otras posturas como puede ser una orientación sexual diversa o una identidad de género diversa. Espero que te haya gustado este video en el que hablamos de por qué no está bueno seguir utilizando la palabra disforia para referirnos a la incomodidad que sentimos debido a la cisnormativa. Te invitamos a seguir viendo otros videitos para seguir informándonos juntos y seguir pensando en una nueva sociedad más transinclusiva. ¡Saludos!